Asombro, al momento de editar este video, es el último libro de Tomás González, el último de una serie considerable, de uno de los escritores colombianos más constantes. Su producción se compone de cuentos, poemas, pero sobre todo novelas cortas y concisas. Esa misma contundencia que caracteriza las demás publicaciones está en Asombro. Todos los textos que componen el libro son muy distintos entre sí, pero igual de cortos, que hacen que la lectura sea muy llevadera, ideal para un momento en el que hay poco tiempo para leer. Aunque Asombro estaría bien para iniciar con el mundo narrativo de González, es más bien un libro para quien ha pasado por los anteriores, que quiere de alguna manera ampliar cada uno de ellos. Está dividido en tres partes: ideas, vida, libros. Ideas contiene especialmente ensayos, vida, su apartado más biográfico, y libros es un capítulo que, según las notas del editor, viene de entrevistas que ha dado González y toma la forma de comentario por cada libro publicado. Es Ideas, a mi modo de ver, el mejor apartado. El ensayo que da origen al título contiene el siguiente fragmento, por ejemplo: sería bueno creer que hay algunos que no son arrastrados por el infierno de la rutina, infierno que tuvo su origen en el orgullo de creer saber cómo es el mundo, y mantienen sin interrupción, y hasta la muerte, la tensión intensa. Entre los admirados perpetuos estarían los que crían mariposas para soltarlas en los bautizos, los que miran los estratos en las piedras y los barrancos, y ven flotar las montañas como nubes y cambiar de forma en el aire del tiempo, los que ven joyas en las piedras de los caminos, y los que envían palomas mensajeras, sin mensajes ni propósitos. Ese fragmento del ensayo Elogio del Asombro contiene una de sus principales características: un lente sobre escenas sencillas que normalmente pasan desapercibidas en la cotidianidad. Todas estas escenas siempre vuelven a ciertos temas, sobre todo a la naturaleza, pero también al amor, la belleza, la muerte, y que tienen un espacio en el libro junto a otros elementos externos, como sus influencias, la literatura versus el cine, los premios literarios y el tiempo humano y narrativo. Precisamente el ensayo con el que abre el libro dice así: todo el mundo va, nadie está, como el aquí de todo el mundo es provisional, como nadie está aquí, sino que va para allá, el universo ha tomado la forma de un entrevero de autopistas. Por llegar al destino, nunca se está en el camino, pero el lugar de destino no se ve en realidad por ninguna parte. Las autopistas llevan a otras autopistas. Ese fenómeno del tiempo, que se va de bruces, se refleja en todo, en la forma de las ciudades, en el aspecto de los supermercados, donde la velocidad les congela la belleza a las flores y les roba el olor a las naranjas, en la manera de criar las gallinas y ordeñar las vacas, y por supuesto en la literatura. La literatura, que tiene más posibilidades de leerse, es hoy la que más le hace juego a la fiebre de la velocidad industrial. Escribir no es para estar yendo, sino, como en las autopistas de Los Ángeles, para llegar. El camino mismo, el ahora, es secundario. Lo que se busca no es que el lector pueda sentir la maravilla de cada segundo, sino lanzarlo en la búsqueda del segundo que aún no ha llegado, aturdirlo con la expectativa de los hechos por venir. González no solo deja un testimonio de sus bases literarias en Asombro, sino que además define el lector para el que escribe, no uno que esté buscando el constante estímulo del suspenso, sino uno que se sorprenda con esos instantes de lucidez y admiración que aparecen en sus narraciones, uno que quiera compartir su forma de experimentar el tiempo. En un momento donde hay un exceso de contenido y una batalla por la atención de las personas, la obra de Tomás se planta como un descanso, y no es que en sus historias pasen cosas agradables, sino que en medio del caos hace pausas y respira. Y honestamente es raro ver esto hoy en día, sobre todo en el cine, algo que también menciona en uno de sus ensayos.